Para mí es un privilegio estar en la casa del Señor, de Adonai, de Yeshua HaMashiach. Hace unas semanas he estado entre ustedes y créanme que los quiero hacer culpables. Todos ustedes son culpables. Esas fueron las palabras de un pastor allá en la Ciudad de México. Es un hermano en la fe de mi pastor y padre espiritual que ya partió con el Señor. Más adelantito le voy a hacer un resumen. Quería primeramente que hiciéramos oración delante de nuestro Padre Eterno. Amén. Perdón. Nuestro hermano es el pastor Luz Cepeda. Luz Cepeda. Bueno, le conocemos por medio de Gisela. El Eterno le usa, tiene congregaciones en Honduras, Guatemala, Costa Rica, por ahí y otros lugares. Damos gracias a Dios por su vida. Nos ha estado acompañando en algunas reuniones y lo sentimos invitarle para que nos bendiga con la palabra. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por la vida de tu siervo Luz, por el camino que le has permitido andar, porque le has usado, Señor, en el área misionera. Y ahora con nosotros, Padre, en este amor, esta unidad y en este mensaje, para que tu bendición llegue a nuestras vidas. Guíalo con tu Espíritu Santo. Gracias por su disposición y la bendición que hemos de recibir a través de tu Espíritu Santo. Bendícele, Señor, en los ministerios, en todo lo que haga, sea tu guía, tu cobertura. Todo agradeciéndolo en el nombre de Yeshua nuestro Señor. Amén, amén, amén. Vamos a hacer una ofrenda de aplauso al Eterno por el siervo que nos ha traído. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Pareciera que el pastor que trajo el mensaje esta mañana, le decía yo a mi hermana Jenny, me tomó mis notas, pero sabe que el Señor se mueve de una manera especial y Él es dueño de su orden, ¿verdad? Quería yo retomar la palabra y vamos a hacer énfasis en 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Aquí vemos nosotros en la palabra cuando el profeta es enviado a la casa de David para que se ungiera un futuro rey. Pero recordamos que el siervo David fue tomado del estiércolero, ¿verdad? El que menos quizás aparecía aquí en la perdone que es que no uso lentes para leer, todavía no me ubico con el acrílico, el protector. Quisiera a veces mirar sus rostros, pero no logro yo todavía acostumbrarme. David era el que no aparecía entre sus hermanos cuando llega el siervo del Señor y lo toma y es ungido, ¿verdad? Vemos en este cuadro cuando cada uno de sus hermanos vienen a ser vistos por el profeta y el Señor entonces llama la atención del profeta y le dice que ninguno de ellos es el siervo que realmente él debería de ungir. Entonces el Señor le hace una observación y le dice: a la verdad es que tú miras el parecer, miras el físico, pero yo miro, ¿qué cosa? El corazón. Entonces en esta tarde vamos nosotros a hacer énfasis en 3 esferas del cambio de nuestra imagen. La palabra del Eterno dice que nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza ¿de quién? Del Eterno. Cada uno de nosotros reflejamos esa imagen con la cual hemos sido creados en un principio,
Pero a través del tiempo, esa imagen se ha ido deteriorando por razón del pecado, ¿verdad? Pero Dios, como el Eterno, se ha propuesto siempre tratar de ir al plan original, a su propósito que tiene para con la humanidad. Por eso es que Dios tuvo que, por medio después de la falta de que se ocasionó en el principio en el huerto del Edén, esta imagen se distorsionó y tuvo Dios que preparar un segundo plan, y es el plan de redención a través de Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Pero el plan que Dios tuvo para enviar el profeta, para ungir un rey, y entonces viene y aparece y pregunta el profeta por otro, si había otro, entonces le presenta, y ellos se acuerdan y dicen, no, sí tenemos otro hermano, ¿verdad?, que está apacentando las ovejas, y ellos lo toman en poco. Pero entonces le hace saber el profeta que traigan entonces a este otro hijo, a este joven. Cuando David aparece en el cuadro, pues quizás él es menospreciado por sus mismos hermanos. Y el profeta quizás hasta se asombró cuando David, el pequeño David, aparece en el cuadro, y entonces el profeta escucha la voz de Dios, le dice, este es al que tú has de ungir. Él es el que va a ser el futuro rey. Recordemos que en ese momento, en esa actualidad, había un rey reinando, el cual no había elegido Dios, sino que había elegido ¿quién? El pueblo. Entonces, en ese momento es ungido David, pero en ese momento él no empieza a reinar. Tiene que haber un proceso de tiempo que tiene que pasar para que entonces llegue el momento en que David tome su lugar, tome la posesión para la cual él ha sido ungido. Cada uno de nosotros, de igual manera como David, tenemos un llamado a tomar una posesión dentro del plan divino del Eterno. Y quizás el día en que nosotros aparecimos en el cuadro como David, en la familia del Señor, hemos sido invitados o por alguien, por un instrumento, por un ángel que Dios envió para tratar de que el mensaje llegara a nuestra vida. Y de igual manera el Señor nos ungió, o alguien nos ungió en la congregación con el aceite santo, y hemos sido separados como David fue separado de su familia posteriormente. Nosotros de igual manera fuimos separados en el momento en que llegamos a una congregación donde escuchamos el mensaje de salvación, el mensaje que nos liberó, el mensaje que de alguna manera echó raíces en nuestro corazón. Y esos cambios quizás de igual manera como en la vida de David no llevaron cambios en el momento. Tuvimos que pasar por un proceso como la vida de David para poder tomar el lugar y se iniciara el propósito de Dios en nuestra vida. David tuvo que de igual manera quizás ser menospreciado en su propia casa, pasar adversidades, y nosotros de igual manera pasamos a veces en nuestra vida, en el caminar del Eterno, adversidades, y esas adversidades son las que a veces nos obstaculizan el propósito hacia donde el Eterno nos quiere llevar. Mencionaba el siervo del Señor con anterioridad de un hombre poderoso que podríamos nosotros ver como uno de los héroes en la fe, el profeta Elías. Un hombre que conmovía reinos, ¿verdad? Mencionaba él acerca de esta mujer Jezabel, una mujer tenaz. Después de que él degolla a todos los 400 profetas, nos damos cuenta más adelante de que cuando él oye el mensaje de que su vida ha sido puesta por precio y que realmente ahora él después de haber matado a los 400 profetas de Baal y haber puesto en vergüenza al Dios impío de ellos, ahora él es el que es el perseguido. Cuando él llega a la cueva de Adulán, entonces él llega a refugiarse, huyendo de las circunstancias que ahora se vecinan sobre su vida.
Pero Dios ahí en medio de ese refugio, Dios se propone llamar su atención nuevamente en medio de las circunstancias que él creía que ahora ya no tenía un respaldo, ahora su vida quizás en pocos días, ahora iba a terminar. A veces nosotros de igual manera nos encerramos pese a las circunstancias que el enemigo levanta en contra de nuestra vida, en contra del propósito que Dios ha trazado en la vida nuestra y por ende a través de nosotros con otras personas, con nuestra propia familia, con nuestra propia comunidad de donde el Señor nos ha llamado, nos ha sacado. Quizás como David detrás del estercolero de igual manera. Porque dice la palabra que cuando estábamos en el mundo, estábamos los dos en la inmundicia. Éramos despreciados ante la sociedad. Pero sin embargo Dios tuvo misericordia y envió un mensajero para tratar de hacernos llegar el mensaje de salvación. El gran propósito que Él tiene para con nuestra vida y ver que realmente nuestra vida tiene gran valor, porque Él ha puesto algo delante de nosotros, a favor nuestro, la sangre preciosa del Cordero de Dios. Y cuando usted y yo somos lavados con esa sangre, tenemos un precio mayor, tenemos un propósito, un interés mayor del Eterno ante sus ojos. El profeta Elías, vamos a leer una escritura, por favor, y me van a seguir en Romanos. Romanos capítulo 11, en el versículo 2, donde Pablo le habla a los romanos y les hace mención precisamente sobre este héroe en la fe, el cual le dice: ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis los que dice de Elías la escritura? Como ruega Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han muerto y a tus altares han derribado, y yo he quedado solo y procuran quitarme la vida. Quiere decir que después de que el profeta Elías había matado a más de 400 profetas y había derribado sus altares, ¿se recuerdan cuando él hace como un reto? Cuando dicen, bueno, si Baal es Baal, llámenle, clámenle. Y él todavía les da oportunidad para que él prueben verdaderamente a ese Dios al cual ellos adoran. Y no solamente ellos, sino aún el pueblo de Israel que andaba en pos de Baal de igual manera. Se habían ellos de igual manera adaptado en ese tiempo al estilo de vida. Ellos se habían olvidado del Dios que había liberado a sus padres de Egipto. Dios mismo había visitado esa nación impía. Dios había sustentado a sus padres. Y ahora aquí, este pueblo que había visto las maravillas había oído, y había algunos quizás ya de ancianos habían visto las maravillas de Dios, ahora andaban adorando a Baal y a sus profetas, siguiendo al Dios impío. Y sin embargo él le dice, pues clámenle. Y ellos presentan sus sacrificios, preparan sus altares, y ¿qué pasa? Baal nunca responde. Y él todavía como en son de burla les dice, bueno, pues yo me parece que ustedes no están clamando con gran voz, con gran fe, con gran convicción. Clámenle, a lo mejor él anda de paseo o está durmiendo. Clámenle más fuerte. Y como no hay una respuesta del enemigo cuando es confrontado con el Dios viviente, el Dios todopoderoso, ¿qué pasa? Bueno, ahora entonces me toca a mí. Y todavía él, cuando el profeta Elías presenta su altar, lo prepara, y además de eso añade agua alrededor, ya dicen, hagan una reguera, hagan una zanja alrededor,
y para ponerla más difícil. ¿Y qué pasa? Cuando Él clama, desciende fuego y consume no solamente el sacrificio, sino que hasta el agua. Dice que el fuego lambe todavía hasta las piedras y Dios desciende con fuego. Y ahí entonces viene la palabra de amonestación para el pueblo. ¿Hasta cuándo dejaréis de claudicar en dos pensamientos? Es decir, en dos, o servís a Baal o servís al Dios Todopoderoso. Entonces todo el pueblo entonces dice, bueno, pues realmente Baal no nos va a llevar a nada. Volvámonos otra vez al Dios que fue fiel con nuestros padres y va a seguir siendo fiel con nosotros. Entonces nosotros vivimos en etapas en la vida en la cual a veces nuestra fe es conmovida por circunstancias, por adversidades. Hoy nuestro país, México, está, no solamente México, todas las naciones están siendo conmovidas en todo aspecto. Pero lo que es más alarmante que el pueblo de Dios, el Israel espiritual al cual somos nosotros, de igual manera tendemos a ser sacudidos en nuestra fe. Estas circunstancias en las cuales hoy estamos nosotros viviendo, que somos privados de nuestra propia libertad, de nuestro propio espacio, que sentimos el deseo de poder abrazar a nuestro vecino, a nuestro hermano, a nuestro pastor, a nuestro padre espiritual. Ahora nos limitamos solamente quizás hasta de mandarnos besos, abrazos virtuales por teléfono o de lejitos. ¿Por qué? Porque la ley ahora nos prohíbe que no podemos tener un contacto como lo teníamos antes, de poder ministrarnos. Como comentaba hace unos momentos con mi hermana, con las cuales vengo hoy, con la hermana Jenny, que hoy no podemos ni siquiera poder ministrarnos como antes. O sea, decir, si el Espíritu de Dios nos está ministrando en medio de la predicación, en medio de la alabanza, antes podíamos imponernos manos, ahora no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nos ha limitado esta situación. Algunos mencionaba el pastor que unos han dejado de venir a congregarse. Han dejado de asistir a las iglesias. Hay iglesias que han cerrado totalmente y que quizás no van a volver a abrir. No van a volver a abrir porque su fe ha flaqueado, porque su corazón, cuando ardía con el fuego del Espíritu de Dios, ahora se ha bajado, se ha apagado ese fuego. Ese amor por estar en la morada del Eterno, en su casa de oración, se ha enfriado. Se ha apagado ese fuego, ese amor por congregarse, ese amor por estar con los santos, la familia espiritual. Su fe no va a ser la misma. Quizás ahora están más vulnerables a que su vida sea más atacada de una manera sanguinaria por el enemigo, por nuestro adversario. Y en medio de todas estas circunstancias que la familia en el Señor está viviendo, bienvenidos a la casa del Eterno. Amén. Para mí es un privilegio estar en la casa del Señor, de Adonai, de Yeshua HaMashiach. Hace unas semanas he estado entre ustedes y créanme que los quiero hacer culpables. Todos ustedes son culpables. Esas fueron las palabras de un pastor allá en la Ciudad de México. Es un hermano en la fe de mi pastor y padre espiritual que ya partió con el Señor. Más adelantito le voy a hacer un resumen. Quería primeramente que hiciéramos oración delante de nuestro Padre Eterno. Amén. Perdón. Nuestro hermano es el pastor Luz Cepeda. Bueno, le conocemos por medio de Gisela. El Eterno le usa, tiene congregaciones en Honduras, Guatemala, Costa Rica, por ahí y otros lugares. Damos gracias a Dios por su vida. Nos ha estado acompañando en algunas reuniones y lo sentimos invitarle para que nos bendiga con la palabra. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por la vida de tu siervo Luz.
por el camino que le has permitido andar, porque le has usado, Señor, en el área misionera. Y ahora con nosotros, Padre, en este amor, esta unidad y en este mensaje, para que tu bendición llegue a nuestras vidas. Guíalo con tu Espíritu Santo. Gracias por su disposición y la bendición que hemos de recibir a través de tu Espíritu Santo. Bendícele, Señor, en los ministerios, en todo lo que haga, sea tu guía, tu cobertura. Todo agradeciéndolo en el nombre de Yeshua nuestro Señor. Amén, amén, amén. Vamos a hacer una ofrenda de aplauso al Eterno por el siervo que nos ha traído. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Pareciera que el pastor que trajo el mensaje esta mañana, le decía yo a mi hermana Jenny, me tomó mis notas, pero sabe que el Señor se mueve de una manera especial y Él es dueño de su orden, ¿verdad? Quería retomar la palabra y vamos a hacer énfasis en 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Aquí vemos nosotros en la palabra cuando el profeta es enviado a la casa de David para que se ungiera un futuro rey. Pero recordamos que el siervo David fue tomado del estiércolero, ¿verdad? El que menos quizás aparecía aquí en la perdone que es que no uso lentes para leer, todavía no me ubico con el acrílico, el protector. Quisiera a veces mirar sus rostros, pero no logro yo todavía acostumbrarme. David era el que no aparecía entre sus hermanos cuando llega el siervo del Señor y lo toma y es ungido, ¿verdad? Vemos en este cuadro cuando cada uno de sus hermanos vienen a ser vistos por el profeta y el Señor entonces llama la atención del profeta y le dice que ninguno de ellos es el siervo que realmente él debería de ungir. Entonces el Señor le hace una observación y le dice: a la verdad es que tú miras el parecer, miras el físico, pero yo miro, ¿qué cosa? El corazón. Entonces en esta tarde vamos nosotros a hacer énfasis en 3 esferas del cambio de nuestra imagen. La palabra del Eterno dice que nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza ¿de quién? Del Eterno. Cada uno de nosotros reflejamos esa imagen con la cual hemos sido creados en un principio, pero a través del tiempo esa imagen se ha ido deteriorando por razón del pecado, ¿verdad? Pero Dios, como el Eterno, se ha propuesto siempre tratar de ir al plan original, a su propósito que tiene para con la humanidad. Por eso es que Dios tuvo que, por medio después de la falta de que se ocasionó en el principio en el huerto del Edén, esta imagen se distorsionó y tuvo Dios que preparar un segundo plan, y es el plan de redención a través de Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Pero el plan que Dios tuvo para enviar el profeta, para ungir un rey, y entonces viene y aparece y pregunta el profeta por otro, si había otro, entonces le presenta uno, y ellos se acuerdan y dicen: no, sí tenemos otro hermano, ¿verdad?, que está apacentando las ovejas, y ellos lo toman en poco. Pero entonces le hace saber el profeta que traigan entonces a este otro hijo, a este joven. Cuando David aparece en el cuadro, pues quizás él es menospreciado por sus mismos hermanos.
y el profeta quizás hasta se asombró cuando el rey David, David, el pequeño David aparece en el cuadro, y entonces el profeta escucha la voz de Dios, le dice: este es al que tú has de ungir. Él es el que va a ser el futuro rey. Recordemos que en ese momento, en esa actualidad, había un rey reinando, el cual no había elegido Dios, sino que había elegido ¿quién? El pueblo. Entonces, en ese momento es ungido David, pero en ese momento él no empieza a reinar. Tiene que haber un proceso de tiempo que tiene que pasar para que entonces llegue el momento en que David tome su lugar, tome la posesión para la cual él ha sido ungido. Cada uno de nosotros, de igual manera como David, tenemos un llamado a tomar una posesión dentro del plan divino del Eterno. Y quizás el día en que nosotros aparecimos en el cuadro como David, en la familia del Señor, hemos sido invitados o por alguien, por un instrumento, por un ángel que Dios envió para tratar de que el mensaje llegara a nuestra vida. Y de igual manera el Señor nos ungió, o alguien nos ungió en la congregación con el aceite santo, y hemos sido separados como David fue separado de su familia posteriormente. Nosotros de igual manera fuimos separados en el momento en que llegamos a una congregación donde escuchamos el mensaje de salvación, el mensaje que nos liberó, el mensaje que de alguna manera echó raíces en nuestro corazón. Y esos cambios quizás de igual manera como en la vida de David no llevaron cambios en el momento. Tuvimos que pasar por un proceso como la vida de David para poder tomar el lugar y se iniciar el propósito de Dios en nuestra vida. David tuvo que de igual manera quizás ser menospreciado en su propia casa, pasar adversidades. Y nosotros de igual manera pasamos a veces en nuestra vida, en el caminar del Eterno, adversidades, y esas adversidades son las que a veces nos obstaculizan el propósito hacia donde el Eterno nos quiere llevar. Mencionaba el siervo del Señor con anterioridad de un hombre poderoso que podríamos nosotros ver como uno de los héroes en la fe, el profeta Elías. Un hombre que conmovía reinos, ¿verdad? Mencionaba él acerca de esta mujer Jezabel, una mujer tenaz. Después de que él degolla a todos los 400 profetas, nos damos cuenta más adelante de que cuando él oye el mensaje de que su vida ha sido puesta por precio y que realmente ahora él después de haber matado a los 400 profetas de Baal y haber puesto en vergüenza al Dios impío de ellos, ahora él es el que es el perseguido. Cuando él llega a la cueva de Adulán, entonces él llega a refugiarse, huyendo de las circunstancias que ahora se vecinan sobre su vida. Pero Dios, ahí en medio de ese refugio, Dios se propone llamar su atención nuevamente en medio de las circunstancias que él creía que ahora ya no tenía un respaldo, ahora su vida quizás en pocos días, ahora iba a terminar. A veces nosotros de igual manera nos encerramos pese a las circunstancias que el enemigo levanta en contra de nuestra vida, en contra del propósito que Dios ha trazado en la vida nuestra y por ende a través de nosotros con otras personas, con nuestra propia familia, con nuestra propia comunidad de donde el Señor nos ha llamado, nos ha sacado. Quizás como David detrás del estercolero de igual manera. Porque dice la palabra que cuando estábamos en el mundo, estábamos nosotros en la inmundicia. Éramos despreciados ante la sociedad. Pero sin embargo Dios tuvo misericordia y envió un mensajero para tratar de hacernos llegar el mensaje de salvación. El gran propósito que Él tiene para con nuestra vida y ver que realmente nuestra vida tiene gran valor. Porque Él ha puesto algo delante de nosotros, a favor nuestro. La sangre preciosa del Cordero de Dios. Y cuando usted y yo somos lavados con esa sangre, tenemos un precio mayor.
tenemos un propósito, un interés mayor del Eterno ante sus ojos. El profeta Elías, vamos a leer una escritura, por favor, y me van a seguir en Romanos. Romanos capítulo 11, en el versículo 2, donde Pablo le habla a los romanos y les hace mención precisamente sobre este héroe en la fe, el cual le dice: ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis los que dice de Elías la escritura? Como ruega Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han muerto y a tus altares han derribado, y yo he quedado solo y procuran quitarme la vida. Quiere decir que después de que el profeta Elías había matado a más de 400 profetas y había derribado sus altares, ¿se recuerdan cuando él hace como un reto? Cuando dicen, bueno, si Baal es Baal, llámenle, clámenle. Y él todavía les da oportunidad para que él prueben verdaderamente a ese Dios al cual ellos adoran. Y no solamente ellos, sino aún el pueblo de Israel que andaba en pos de Baal de igual manera. Se habían ellos de igual manera adaptado en ese tiempo al estilo de vida. Ellos se habían olvidado del Dios que había liberado a sus padres de Egipto. Dios mismo había visitado esa nación impía. Dios había sustentado a sus padres, y ahora aquí este pueblo que había visto las maravillas había oído, y había algunos quizás ya de ancianos habían visto las maravillas de Dios, ahora andaban adorando a Baal y a sus profetas, siguiendo al Dios impío. Y sin embargo él le dice, pues clámenle. Y ellos presentan sus sacrificios, preparan sus altares, y ¿qué pasa? Baal nunca responde. Y él todavía, como en son de burla, les dice, bueno, pues yo me parece que ustedes no están clamando con gran voz, con gran fe, con gran convicción. Clámenle, a lo mejor él anda de paseo o está durmiendo. Clámenle más fuerte. Y como no hay una respuesta del enemigo cuando es confrontado con el Dios viviente, el Dios todopoderoso, ¿qué pasa? Bueno, ahora entonces me toca a mí. Y todavía cuando el profeta Elías presenta su altar, lo prepara, y además de eso añade agua alrededor. Ya dicen, hagan una reguera, hagan una zanja alrededor, y para ponerla más difícil. ¿Y qué pasa? Cuando él clama, desciende fuego y consume no solamente el sacrificio, sino que hasta el agua. Dice que el fuego lambe todavía hasta las piedras, y Dios desciende con fuego. Y ahí entonces viene la palabra de amonestación para el pueblo. ¿Hasta cuándo dejaréis de claudicar en dos pensamientos? Es decir, en dos, o servís a Baal o servís al Dios todopoderoso. Entonces todo el pueblo entonces dice, bueno, pues realmente Baal no nos va a llevar a nada. Volvámonos otra vez al Dios que fue fiel con nuestros padres y va a seguir siendo fiel con nosotros. Entonces nosotros vivimos en etapas en la vida en la cual a veces nuestra fe es conmovida por circunstancias, por adversidades. Hoy nuestro país, México, está, no solamente México, todas las naciones están siendo conmovidas en todo aspecto. Pero lo que es más alarmante que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el Israel espiritual al cual somos nosotros, de igual manera tendemos a ser sacudidos en nuestra fe.
Estas circunstancias en las cuales hoy estamos nosotros viviendo, que somos privados de nuestra propia libertad, de nuestro propio espacio, que sentimos el deseo de poder abrazar a nuestro vecino, a nuestro hermano, a nuestro pastor, a nuestro padre espiritual. Ahora nos limitamos solamente quizás hasta de mandarnos besos, abrazos virtuales por teléfono o de lejitos. ¿Por qué? Porque la ley ahora nos prohíbe que no podemos tener un contacto como lo teníamos antes, de poder ministrarnos. Como comentaba hace unos momentos con mi hermana, con las cuales vengo hoy, con la hermana Jenny, que hoy no podemos ni siquiera poder ministrarnos como antes. O sea, decir, si el Espíritu de Dios nos está ministrando en medio de la predicación, en medio de la alabanza, antes podíamos imponernos manos, ahora no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nos ha limitado esta situación. Algunos mencionaba el pastor que unos han dejado de venir a congregarse, han dejado de asistir a las iglesias. Hay iglesias que han cerrado totalmente y que quizás no van a volver a abrir. No van a volver a abrir porque su fe ha flaqueado, porque su corazón, cuando ardía con el fuego del Espíritu de Dios, ahora se ha bajado, se ha apagado ese fuego. Ese amor por estar en la morada del Eterno, en su casa de oración, se ha enfriado, se ha apagado ese fuego. Ese amor por congregarse, ese amor por estar con los santos, la familia espiritual, su fe no va a ser la misma. Quizás ahora están más vulnerables a que su vida sea más atacada de una manera sanguinaria por el enemigo, por nuestro adversario. Y en medio de todas estas circunstancias que la familia en el Señor está viviendo, amén, dice: vuélvenos, oh Señor, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Usted cree que Elías no necesitó, en medio de ese momento, en medio de ese tiempo de encierro, en el cual creyó que su vida ya no tenía valor, que su vida ahora estaba prácticamente a la vuelta de la esquina, de un tiempito para que él dejara de existir? Hay circunstancias que cuando vienen a nuestra vida nos hacen flaquear, como les decía hace un momento, y pensamos que ya no tenemos el respaldo de nadie. Tuvo que venir una palabra a él, a su oído, porque él, como decía el pastor, él podía hablar como Moisés con Dios cara a cara. Él es el que declaraba: vive Jehová en cuya presencia estoy. Pero las circunstancias de ahora habían hecho mella en su mente, y su mente lo había traicionado, y ahora él creía que ya no tenía el respaldo de nadie. Sin embargo, Dios le dice: no, aún tengo ¿cuántas rodillas? ¿Cuántas leímos en Romanos? 5,000, 7,000. 7,000 rodillas aún tengo que están dobladas delante de mí y están clamando por ti. Cuando nosotros creemos como Él que ya no tenemos un respaldo, decimos: bueno, pues si ya solamente yo quedo, pues ahora ¿qué va a hacer de mí? Soy presa fácil. Quiere decir que entonces cuando hay alguien orando, clamando por nosotros, tenemos un respaldo no solamente físico, sino espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos el respaldo del Eterno. Tenemos de parte nuestra el mundo espiritual que nosotros no miramos. El mismo Elías, cuando dice que venían todos los enemigos detrás de él, dice que él llegó a un llano, ¿verdad? En el cual dice que él acampó, puso su tiendita y dijo: vamos a dormir. Pero su siervo dice que se asomaba porque su vida de ambos estaba en peligro. Ahí todavía vemos nosotros a Elías con una convicción poderosa y tremenda, una confianza tremenda en el Eterno. Cuando él le dice, el siervo le dice: Señor, ¿sabes qué? Que ya el ejército nos ha rodeado. La actitud de Elías, ¿cuál fue? No te preocupes, descansa. Pero mira, se están acercando. ¿Y qué le vuelve a decir? Entonces él clama al Eterno y le dice: Padre, abre los ojos de este joven, para que pueda él darse cuenta que mayores son los que están con nosotros que los que están con ellos.
¿Se da cuenta cómo a veces nuestra mente puede ser cambiada por las circunstancias? Aquí estamos hablando del siervo, que sus ojos son abiertos y entonces se da cuenta de que ahora el panorama que él ve no es los enemigos, sino los que están atrás de los enemigos, que son mayores que ellos y que están a favor por ende de Elías y de este siervo. Pero Elías en la cueva de Adulám, ¿qué pasa? Que él se ve traicionado. Y él ya no mira, no tiene una percepción, una convicción de que en el mundo espiritual hay una gran cantidad de gente a caballo, un ejército de parte de Dios a favor de él. Nuestra mente, por ende, cuando nos traiciona, el escudo de la fe con el cual podemos nosotros, dice Efesios 6, el cual podemos apagar los dardos del enemigo, ese escudo puede caer cuando nosotros en nuestra mente dejamos que uno de los dardos haga estragos. La palabra que nos protege, que es un escudo alrededor nuestro, cuando le abrimos lugar al enemigo por un dardo de duda, de miedo, dice la palabra que Él nos ha dado un espíritu ¿de qué? De control, de amor y de dominio propio. Dice que yo soy el que tengo control de mi vida. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Yo sé que la palabra tiene un poder extraordinario como para poder cubrir. Pero yo soy el que también puedo tener puedo cometer el error de permitir que uno de los dardos que el enemigo mande a mi mente pueda causar un estrago tremendo y podamos nosotros dudar de Dios mismo, dudar de su palabra. Hoy en día la gente está atemorizada, pero déjeme decirle, yo creo que el pueblo de Dios debe de estar mucho más segura, que las circunstancias que estamos viviendo son dolorosas porque vemos a nuestros seres queridos partir, o a veces que están luchando para poder respirar y poder tener el hálito de vida todavía aún y lamentablemente parten. Pero Dios lo ha permitido. La gente está más sensible ahora como para poder dar de gracia lo que nosotros hemos recibido. Porque saben que están ahora a merced prácticamente de la muerte. Pero nosotros hemos sido trasladados de la muerte a la luz admirable, a la vida. Y tenemos la vida. Tenemos al Señor Todopoderoso de nuestra parte. El profeta declaró, y lo acabamos de leer, que atráeme a ti, ¿y qué dice? Y renueva nuestros días como al principio. Y aquí habla algo profético, algo que nos concierne a nosotros, que si de alguna manera su pueblo nos hemos alejado, las circunstancias nos han alejado de Él, nos ha hecho dudar, tenemos que clamar y hacernos nosotros nuestra esta palabra. Señor, mira, si yo me he apartado, he dudado, siento que he fallado, he menguado en la fe, en la convicción que quizás poderosamente antes tenía, atráeme a ti nuevamente y renueva, ¿qué cosa? Nuestros días como al principio. Hay quienes quizás necesitamos ser renovados nuevamente en nuestra fe. Recordar que como al principio tenemos esa convicción poderosa en el Señor, la podemos seguir teniendo hoy. No permitamos que las circunstancias vengan y apaguen nuestra fe. Porque una de las palabras que dice proféticamente, dice que en los postreros días, aún los escogidos, ¿qué van a hacer? Van a ser engañados, nuestra fe va a debilitarse. Pero hay un remanente, como el remanente que clamó por Elías, hay un remanente que sigue siendo valeroso, sigue siendo fiel en seguir clamando para que la fe de muchos no decaiga. Para muchos quizás hoy es primera vez que me ven aquí al frente. Tengo un buen de años trabajando allá en la ciudad de Los Ángeles. Y al principio, cuando la obra empezó a crecer en la ciudad de Los Ángeles, me recuerdo que mi padre, la persona que yo vi con una imagen de padre fue el pastor José Collado, allá en la ciudad de Los Ángeles. Yo crecí aquí cuando mi madre me trajo muy pequeño, a la edad de 3 años, y no sabía lo que era un padre. Tenía a mi hermano mayor, pero él no desempeñó una imagen
padre, como proveedor sí, pero no como padre. Y sin embargo, hoy él dejó un legado para que nosotros podamos, para poder seguir adelante. Y bueno, han pasado circunstancias allá en Los Ángeles y yo me he visto de igual manera como Elías, que quizás las circunstancias han mellado mi fe, mi convicción, pero cuando la hermana Gisela con un grupo de pastores aquí estuvieron clamando, hubo siempre un respaldo de Dios. Estuve un tiempo como Elías que quise yo menguar y decidí yo no seguir. Pero ¿sabe qué es lo que ha hecho que yo esté de pie? Y no solamente yo, me di cuenta que por las circunstancias que estaba pasando, habían otros pastores de igual manera que estaban ellos pasando por circunstancias más adversas. Le encomendé a ella que ella orara por mí y le encomendé a los pastores allá en Los Ángeles que estaban pasando circunstancias muy adversas de salud, al borde de la muerte, y hubo respuesta. Todavía el día de ayer me dice un pastor, te quiero hacer saber que ya entré en cirugía, estaba desarrollando líquido en mi cerebro y no me habían podido orar por la pandemia, pero ya puedo yo caminar. Él caminaba en una andadera y le digo yo, oh, qué bueno que ya puedes caminar, pero te quiero hacer saber y te hago esta llamada porque tú eres el culpable de que ahora yo pueda ser una persona nueva, con un cerebro nuevo, un sistema sanguíneo nuevo, porque tuvieron que intervenir en las arterias. Puedo caminar con toda libertad. He empezado a visitar hermanos que quizás antes no me visitaban por mi situación. Ahora puedo yo tener una movilidad. Le digo, ¿sabes qué? Yo le voy a mencionar a la hermana Gisela, voy a mencionarle a los hermanos allá en México que ellos de igual manera son culpables en el aspecto de que han estado orando, intercediendo a favor no solamente tuyo, sino a favor de cada una de las demás otros pastores que han de dar el testimonio. Así es que si el Señor me ha permitido estar entre ustedes y poder darles un agradecimiento de lo que está ocurriendo allá, porque aquí hay un remanente, no pequeño sino grande, que está clamando quizás por personas por nombre allá que no conocen, y han estado sucediendo cosas, es porque usted ha sido partícipe de esa bendición, de ese milagro, de esa mano poderosa, sobrenatural del Eterno a favor de aquellas personas. Así es que le insto a que nosotros hagamos un análisis en nuestra persona, en las cuales tenemos que cambiar. Tenemos nosotros que decirle, Señor, renueva mis días como al principio. El que empezó la buena obra, dice la palabra, que la perfeccionará hasta el día de la venida de nuestro Señor. Así es que le doy gracias por permitirme traer este mensaje de agradecimiento, de exhortación, y gracias al Señor y gracias al pastor que me da la oportunidad de compartir esto. Amén.